Saludos, amigas y amigos, a este espacio de análisis, discusión, conversación de los principales temas del mundo, de los principales temas del globo. En contexto global, procura llegarle a ustedes las diferentes problemáticas que el mundo aborda. Y aquí este equipo de hombres y mujeres vamos a desarrollar con ustedes las problemáticas, las acciones de los países, las potencias en el área económica, social, científica, y aquí nos hacemos acompañar de un conjunto de profesionales, abogados, politólogos, ingenieras, todo tipo de personalidades que vamos de una u otra forma a compartir con ustedes, a analizar con ustedes los temas que el mundo hoy transita. Quiero presentar al equipo que nos va a acompañar. A mi izquierda está Nicole Rosario, y es politóloga, abogada, profesional con experiencia en el área del derecho internacional, derecho constitucional. A mi izquierda también tengo a Débora Almonte, una joven ingeniera química, pero que conoce y desarrolla la geopolítica, la diplomacia con mucha profundidad. Y a mi derecha tengo a un joven estrella, un joven que conoce la geopolítica, que estudió geopolítica, que estudia las relaciones internacionales, Argenis Sánchez. Este equipo, junto a nosotros, Alberto Caraballo, vamos junto a ustedes, semana tras semana, a analizar el contexto global. Así que me permito de inmediato a mi izquierda que Nicole se presente aquí a este espacio. Adelante, Nicole. Muy buenas noches. Con ustedes, Nicole Rosario. Para mí es un placer estar aquí y sobre todo para conocer las diversas opiniones, tanto de cada uno de nosotros con las perspectivas diferentes, así como también los invitados que le vamos a traer para que conozcan a profundidad todo lo que está pasando a nivel global, tanto en diplomacia como a nivel de comercio, también en las relaciones internacionales y todas las perspectivas y diferentes matices que se presentan en el mundo que nos rodea. Ingeniera Débora Almonte. Bueno, para mí es un placer estar aquí y compartir con ustedes en este podcast, donde vamos a hablar temas de política, económicos, ambientales, sociales, que afectan a las diferentes partes del mundo y cómo podríamos llegar a una conclusión de cómo afecta a cada uno de nosotros como parte del mundo esas situaciones que se dan en diferentes lugares. Esperamos que puedan disfrutar y aprender junto con nosotros de este podcast. Argenis Sánchez. Okay. Estamos aquí para analizar las relaciones internacionales y la geopolítica de una manera contemporánea. Mantenerlo actualizado. ¿Cuándo? Bien, este equipo, de una u otra forma, estará toda la semana con ustedes desarrollando los temas. Y nosotros vamos a comenzar de una vez, señores, porque no podemos dar tantas vueltas. Tenemos muchos temas. Sí. Donald Trump y Xi Jinping se reunieron. Al fin. Eso bueno, ha generado una conmoción a raíz de que tenían buen tiempo que no se reunían, conversaban de manera telefónica y hoy tenemos ya esta noticia que de una u otra forma producen muchas informaciones, hay muchos resultados de ese encuentro y también tenemos el tema de que hoy llegó la señora embajadora de Estados Unidos, un acontecimiento importante, y hay un acontecimiento también que nos preocupa y que en cierta forma nos ocupó, que fue el paso de la tormenta Melissa, que ha destruido gran parte de nuestros vecinos jamaiquinos y que ha afectado también a Cuba. Así que tenemos... Y Haití. Tenemos diversos temas y yo de inmediato quisiera que nosotros, antes de que nuestro invitado tenemos hoy, que es un invitado de lujo que va a desarrollar los temas con nosotros, me gustaría que ustedes brevemente nos digan su perspectiva sobre estas diferentes
temáticas que hemos visto, que he planteado ahora mismo. Bueno, con relación al huracán Melissa, que es, vamos a decir, lo que nos ha afectado más directamente en este momento, fue un huracán atípico, muchos aspectos en su desempeño, afectó a la República Dominicana de forma importante. Sin embargo, si revisamos cómo afectó a los demás, a nosotros fue el que nos fue menos mal. Llegó a Jamaica categoría 5. Terrible. Todavía siguen evaluando los daños, todavía no se sabe a ciencia cierta cuántas personas han fallecido en Jamaica. Se habla de unos 23 en Haití. Tomando en cuenta que Melissa no entró directamente en Haití. A la española. Ahora en Cuba, pero en Cuba hasta ahora no se han reportado personas fallecidas. Algo importante de Cuba es que generalmente Cuba está muy bien preparada para ese tipo de fenómenos. Sí. Y rara vez se ve como afectada a nivel de personas, obviamente a nivel de infraestructura. Pero hasta ahora Bahamas también es el que se está afectando, me parece, actualmente, y eso nos da una enseñanza de que el clima va cambiando. Así es. Porque esto no es una fecha que los huracanes normalmente de esa categoría afectan, y este año ha sucedido. Así es. No, y que podemos ver que este huracán fue producto o es producto de los cambios climáticos. Lamentablemente estamos pasando por una situación que debe de ser abordada en su totalidad y no está siendo, y es todo lo que está produciendo el cambio climático, que eso es una de las problemáticas que se ha enfrentado tanto en la ONU como también a lo interno de todos los países. Vi hace un momentico algo que me llamó mucho la atención, y es que Rubio hicieron una publicación donde le estaba dando el apoyo para Cuba. Marcos Rubio. Sí, Marcos Rubio. Así es. Sabes que él tiene raíces cubanas. Sí. Y hay un refrán que dice que la sangre pesa más que el agua, ¿no? Sí. Así es. Parece que esas vinculaciones sanguíneas le conmovieron, y a pesar de que él fue un senador hostil al régimen cubano, pero... Es solidario con Sí. los nacionales cubanos. Sí, sí. Pero inicialmente, o sea, la ayuda se había informado para Jamaica, República Dominicana y Haití. Y ya en una segunda comunicación, entonces informaron que también iban a darle la ayuda a Cuba. Ahí entró la sangre. Excelente. La sangre, Sí, de, la sangre de Rubio. realmente sí. Sí. Algeni, Sí, ¿qué tú me bueno. decías con relación al tema del cambio climático? Quiero aportarle algo. Algunas teorías conspirativas también hablan del proyecto HAR. Esto es un proyecto que puede hacer que llueva, crear terremotos, entre otros. Es importante saber si es cambio climático o si hay alguna mano ahí. Pero antes no había ajar, y temblaba la tierra y los huracanes salían. Toda la historia está llena de catástrofes Sí. que han afectado al mundo. O sea, Sí, pero las teorías conspirativas más bien es por la manera en cómo sucede Exacto. y al grado que llegan, porque puede estar en el Mar Caribe perfecto y de repente cuando está haciendo el trance por un país sube demasiado de categoría. Así. Entonces se piensa que es para destruir. Bueno, por otro lado, señores, tenemos embajadora. al fin, ¿Eh? al fin. 5 años teníamos. 5 ¿eh? años sin embajador. Que no tenían, como se dice de manera coloquial, en la chu. Excluidos. Nos hicieron el FO. El gobierno Los demócratas. de Biden. Caramba, 6 años. Fueron bastante. Sí. Sí. Fue mucho Cuando, tiempo. cuando un país tan importante desde el punto de vista del comercio. Somos un país estratégico. ¿Y por qué ese castigo, Nicole? ¿A qué tú le atribuyes esa parte? Hasta yo quisiera saber por qué el castigo. Bueno. Yo Porque tengo- es que, bueno, sí, no hay problema. ¿Vamos, Débora? No, generalmente era por el tema de Haití. El gobierno demócrata era muy pro-haitiano y muy que Dominicana se hiciera responsable de Haití. Sin embargo, Dominicana le dijo, no podemos. Y para mi teoría es que eso fue un castigo porque no quisimos hacernos responsables. Cargar de con la ese, situación de con ese país. Algeni. También está el tema de las relaciones con China y rompimos relaciones con Taiwán.
muchos dicen que proviene de establecer relaciones con China, los americanos quisieron dar un castigo y no mandar, ¿verdad?, un jefe de misión. Creo que ahorita, tras bastidores, hablábamos de eso, de las consecuencias de ese acercamiento que tuvo el gobierno pasado con relación a China. Y los norteamericanos ustedes saben que son ñoños con todos sus territorios, con todas sus aldeas, dentro del concepto de la... Su patio trasero. Las colonias. Y parece que sí, pero bueno, ya tenemos una embajadora, tiene experiencia de Estado y aquí hay una gran expectativa con relación a que ella va a hacer un buen trabajo. La última embajadora que tuvimos Fue una mujer. fue una mujer, fue muy buena, Sí. así que tenemos un buen averaje en cuanto a mujeres se refiere a embajadoras. Sí, el currículum de ella es bastante interesante, o sea, Pues sí, lograr... fue de la CIA, ¿no? Sí, ajá, y su proceso de selección fue difícil porque todavía hay un sector de Estados Unidos que no quería que tuviéramos embajador. Bueno, Sin embargo, ella logró pasar. Los demócratas Sí. tenían resistencia en el Senado. Pero, o sea, la preparación de ella es tan buena que ellos no pudieron bloquearla. Sí, porque a diferencia de aquí, que aquí el presidente manda al Senado la aprobación de los embajadores, allá en Estados Unidos lo interpelan. Así es. Sí. A diferencia de aquí, que es el Senado dice no, o sí. O el Senado básicamente lo que hace es que lo deja engavetado. Pero allá no. Allá lo interpelan y el Senado Tienen que aprobarlo. comienza a hacerle preguntas, comienza a requerir informaciones de su vida y de sus realizaciones políticas y demás. Es decir, que tenemos una diferenciación muy notoria. Y debe haber también una aprobación del país receptor, porque en muchos de los casos este nuevo embajador no es grato por algunos comentarios. Exacto. Sí, Bueno, sí, aquí es sí. difícil. Sí, pero lo mejor de todo es que tenemos un invitado que va a tratar a profundidad cada uno de estos temas que hemos tocado. Sí, porque a propósito del invitado que tenemos, que es una persona que tiene vasta experiencia, vasto conocimiento en las relaciones estadounidense-China, como decía el Geni, de una u otra forma podemos concatenar los 6 años que tuvimos sin embajadora, el castiguito que dice el Geni con relación a... O sea, Las relaciones vamos a ver con cómo China. con este invitado, nuestro invitado, podemos nosotros abordar todos estos temas y obviamente el encuentro de China y Estados Unidos en Corea. Y no es para menos, hoy es nuestro primer día. Teníamos que tirarlo todo por la ventana. Tenemos un joven profesional, politólogo, con experiencia en temas internacionales, diplomacia, un académico. Juan González es nuestro invitado de hoy y ustedes van a ver lo que yo he visto en él, el contenido, la capacidad de interpretar las diferentes situaciones que envuelve la geopolítica y que envuelve las relaciones internacionales. Yo quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Juan González. Muchas gracias, Caraballo. Es un honor estar aquí compartiendo con usted, con Yenisei, con Dora y con Ageni. Es un honor para mí. Encantado. ¿Su amigo? Sí, realmente sí. Para mí es un placer que usted se encuentre aquí este día y compartir, más que nada, conversar, hablar de temas tan importantes y donde sé a confianza que usted tiene el dominio completo, que dentro de la República Dominicana pocas personas dominan a esta altura estos temas. Y usted tiene el perfil y el conocimiento suficiente para debatir esta tarde. ¿Débora? Muchas gracias. Muy bien, un placer tenerlo aquí. Me alegra mucho que domine el tema de China y Estados Unidos, que está justamente el La palestra. tópico, la palestra en este momento, y cómo nos afecta al resto del mundo, el que ellos al fin se hayan puesto de acuerdo en algunas cosas, pero que por lo menos hayan iniciado el proceso de conversación. Geni Sánchez, tú eres agudo en los temas chinos, tú eres medio pro chino.
Me gusta el sistema chino, su sistema económico, y para mí es un placer contar con la presencia de un catedrático experto en asuntos sino-estadounidenses. Y bueno, queremos escucharlo. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes y con la audiencia de este programa. Bueno, como ustedes han expresado, realmente existe una rivalidad entre China y Estados Unidos que en algún momento se pensó que no iba a llegar al nivel en la que estamos viendo que ha avanzado. Sobre todo porque algunos analistas planteaban que Estados Unidos había entrado en un proceso de decadencia, sobre todo luego de la crisis subprime de 2007, y que esto, combinado con la intervención de Irak, que tuvo un efecto moral sobre Estados Unidos muy grande, porque la intervención provocó que Estados Unidos llevara a cabo una acción en contra del derecho internacional que ha venido promoviendo luego de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo tras la creación de las Naciones Unidas. Entonces, esos elementos se combinaron y fueron generando la percepción de que Estados Unidos está en un proceso de decadencia acelerada. Y por supuesto que China entonces estaba en ascenso. En el 2010 China se convierte en la segunda economía del mundo. Y esto entonces lleva a que se comience a pensar, muchos, por ejemplo, bancos como el Goldman Sachs, habían pronosticado en el 2010, 2011, 2012, que al 2025 China ya superaba en términos de PIB nominal la economía de Estados Unidos, algo que no ha ocurrido, porque actualmente el PIB de Estados Unidos es de 30.6 billones de dólares, mientras que el de China es de 19.3 billones de dólares. Es decir, que tenemos una diferencia de 11.3 billones de dólares entre el PIB de Estados Unidos y de China. Sin embargo, hay que decir que son las dos grandes economías y que China, por ejemplo, ha avanzado en algunos sectores. Por ejemplo, todo lo relacionado a la transición energética, China controla ese sector. Infraestructura, por ejemplo, también. Sí, sí, correcto. No, sí, toda la parte de infraestructura. Pero en el sector de transición energética, como es un tema tan importante para lo que es la lucha contra el cambio climático, China controla, por ejemplo, más del 70% en la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas y la fabricación de los vehículos eléctricos. China es el gran fabricante. Por ejemplo, para tener una idea de lo que el dominio de China en la industria de los vehículos eléctricos, podemos decir que el año pasado China fabricó 10 millones de vehículos eléctricos, más que lo que fabricó Estados Unidos, Japón y Alemania juntos. O sea, estamos hablando de que China ha tenido en este aspecto de la industria de los vehículos eléctricos un avance significativo. Claro, también hay factores que explican por qué China avanzó tan rápido en la industria de los vehículos eléctricos y no así Estados Unidos o Japón o Alemania. Pero vemos una reconfiguración de la frontera, por ejemplo, en el caso de Ucrania, porque parte del acuerdo para terminar con la guerra es que Ucrania reconozca la autonomía de esos territorios que han sido conquistados por Rusia o ganados como botín de guerra, podemos decir. Eso, bueno, es una violación al derecho internacional, pero puede sentar un precedente para que otros países también se anexen territorio, entendiendo que, ¿verdad?, que no hay ninguna consecuencia. Sí, bueno, realmente después de la creación de las Naciones Unidas, en 1945, el 24 de octubre, de hecho, la Carta del Atlántico, firmada por el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y el primer ministro inglés, Winston Churchill, en 1941, expresaba en esencia que como potencia ellos ya renunciaban a la expansión territorial, o sea, a ocupar territorio nuevos a través del uso de la fuerza. Eso genera un precedente que luego entra a la Carta de Naciones Unidas y por eso observamos que luego de la
creación de las Naciones Unidas, ninguna de las potencias, miembros del Consejo, o sea, ninguna de las potencias que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad habían tomado esa decisión. Salvo, en este caso, Salvo el caso de Rusia, porque Estados Unidos, vamos a decir, ha invadido decenas de países. República Dominicana, Panamá. No, decenas de países, pero las invasiones que Estados Unidos ha llevado a cabo, la mayoría de los casos estaba asociada a cambio de régimen, o sea, cambiar un régimen o garantizar la estabilidad de sus intereses en ese estado. Pero no con el objetivo de anexar pero territorio. sí han mantenido una violación a lo que es el Consejo de Colonización de la ONU, porque Estados Unidos todavía mantiene a Puerto Rico. Sí, no, sin lugar a duda, muchas de esas intervenciones se han llevado a cabo, incluso por eso comencé con este conversatorio con ustedes, con el caso de la invasión de Irak del 2003. Así es. Porque fue la última gran invasión que Estados Unidos lleva a cabo contra un estado. Y se le cayó el telón ahí. Y que los argumentos que se utilizaron fueron falsos. Así. Entonces, fue una invasión en contra del derecho internacional, porque solamente el uso de la fuerza lo puede autorizar el Consejo de Seguridad. Así es. Ningún estado puede, bajo la premisa de que otro lo amenaza, atacarlo o invadirlo, porque de lo contrario está violando la Carta de Naciones Unidas, que es lo que establece. Entonces, Estados Unidos ha violado el derecho internacional, pero no ha generado el precedente que... Lo que pasa es que ese precedente, y por eso queda en la Carta del Atlántico, era el principal generador de conflicto. Porque ¿qué fue lo que ocurrió con Hitler? Que trató de tomar control de toda Europa. Entonces, el principal generador de conflicto hasta 1945 era la expansión territorial. Por eso, fíjense, el concepto de imperio entra en desuso a partir de la creación de Naciones Unidas y surge el concepto de potencia. Así es, pero la geopolítica mostraba que ya no era necesario anexarse un territorio. Eso se veía más cuando la tecnología estaba menos avanzada, porque tú tenías que ponerle un misil en Cuba, un misil en Turquía. Ya no, ya hay misiles intercontinentales. No es tan necesario, a menos que no sea por recursos como lo que es el petróleo, o ahora tierra rara, que ya está desplazando el petróleo porque se ve más importante. Aunque el petróleo ciertamente va a seguir manteniendo su importancia, pero ya no es el tema de conflicto, sino que ahora es la tierra rara. Sí, bueno, el petróleo sigue siendo una fuente energética de primer orden. Sí. Y además es que el petróleo tiene más de 3.000 derivados. Así. O sea, todo lo que nos rodea está vinculado al petróleo. O sea, tiene base de petróleo. Sí. Desde lo cosmético hasta los detergentes, los fertilizantes, todo esto, los plásticos, todo tiene base de petróleo. O sea, el petróleo está presente en nuestra transversal. Por eso es un recurso natural tan importante. Y además, como combustible, sigue siendo una de las fuentes más importantes. Ahora bien, ¿qué pasa con el petróleo? Que han surgido unos productores no tradicionales que han creado un cambio en la dinámica del mercado. Fíjense que la guerra de los 12 días entre Israel e Irán, ahora reciente, entre Israel e Irán, no afectó de manera amplia los precios del petróleo. En otro momento, vamos a decir, 2 o 3 décadas atrás, eso hubiese provocado un aumento posiblemente de hasta un 100%. Porque, por ejemplo, en la guerra del Yom Kippur, en 1973, el precio del petróleo, que cuando inició la guerra en 1973 costaba un barril $2.50, cerró la década a $12. Wow. O sea, en la década cuando ya cierra, en 1970, esa década, llegó a $12. Entonces, eso por la importancia que en ese momento tenía el Medio Oriente. Incluso, eso provocó
que Estados Unidos pasara una ley en ese momento para prohibir la exportación de petróleo. Y esa ley se derogó en el 2015. Por eso Estados Unidos hoy exporta petróleo. Bien. Ya llegando al final de este espacio que hemos podido conversar contigo, Juan, sobre los temas de la actualidad. Vamos a cerrar brevemente con la llegada de la embajadora de Estados Unidos a República Dominicana dentro de esa misma lucha de la geopolítica. ¿Por qué ahora por qué llega ahora y por qué no llegó hace 6 años? Bueno, la explicación, hemos tenido 2 embajadores y, o sea, en los últimos años y han sido bajo la administración Trump. Biden no pudo enviar un embajador. Lo que pasa es que los embajadores que había propuesto la administración Biden fueron bloqueados por los republicanos. Sí. En esta ocasión, Trump ha enviado una embajadora, de igual manera lo envió en su primer mandato. Para Trump es importante, República Dominicana es un país en el Caribe que tiene ha logrado un liderazgo regional, es un referente en la región y por lo tanto debe tener un embajador estadounidense. Y entonces eso Trump lo ha tomado en cuenta. Fíjense que en el caso de la República Dominicana, nosotros importamos desde China 5.200 millones de dólares el año pasado. Y solamente exportamos a China 326 millones de dólares. Tenemos un déficit de un 94%. Sí. Entonces, eso es parte de lo que le preocupa a Estados Unidos. Pero también tenemos el déficit con Estados Unidos. Sí, nosotros tenemos un déficit con Estados Unidos de un 43%, pero el déficit comercial se supera con la balanza de pago en sentido general porque nosotros recibimos de Estados Unidos anualmente más de 8.000 millones de dólares por remesa. Y a eso se agrega el turismo. Bueno, el año pasado nosotros recibimos de Estados Unidos 22.000 millones de dólares. De cada 100 dólares que ingresó a la República Dominicana el año pasado, 50 llegaron desde los Estados Unidos. ¿No le preocuparía a la administración Trump que China puede utilizar el de rescata? ¿Se aprovecha en la empresa china el de rescata? Sí, claro. A la administración Trump le preocupa que China utilice algunos vacíos. En México ya se observó ese fenómeno. Por ejemplo, BYD, que es una de las grandes, de los fabricantes de vehículos eléctricos, es una de las principales de China, iba a instalar una planta en México para exportar al mercado estadounidense. Y Estados Unidos le hizo la observación de que violaba el tratado, el TEPMED, y esto provocó de que BYD tuviera que trasladar esa planta a Brasil. Bien. Bueno, agradecer a Juan González este exquisito espacio que hemos desarrollado hoy. Lo invitamos a todos ustedes para que la próxima semana estén con nosotros. Agradecido, Juan, de tu espacio, de tu conocimiento. Y hoy, nuestro primer día, entramos por la puerta grande con un invitado de lujo. Bueno, para mí es un honor. Le deseo muchos éxitos y me reitero a las órdenes de ustedes. Gracias, señores. Gracias. Hasta la próxima.